En este capítulo lo que vamos a ver es qué son las unidades de amputados. Las unidades de amputados específicamente lo que buscan es tratar al paciente que ha sufrido algún tipo de amputación, ya sea programada o traumática o de los otros tipos de etiologías que ya hemos visto. Es un tratamiento coordinado, en los cuales la función principal es tratar de que todos los miembros del equipo interdisciplinario actúen. La función específica es educar al paciente y al equipo. O sea, ¿por qué? Porque cada uno de los pacientes es una individualidad y dependiendo de esas características es como tiene que actuar el equipo, la familia y todos los miembros que apoyan este tratamiento. Los miembros del equipo entonces aumentan sus habilidades a medida que van tratándolo y van aplicando específicamente tratamientos adaptados a cada una de las realidades de estos pacientes para lograr un resultado óptimo. ¿Cómo se trabajaría? Yo cambio acá el verbo de trabaja a trabajaría en la unidad de amputados. ¿Por qué? Porque dentro de este medio, desgraciadamente todavía no tenemos lo que son buenos grupos de trabajos o trabajadores específicos para amputados. O sea, el paciente que ha sufrido una amputación va yendo de profesional en profesional, pero no todos en forma coordinada trabajan. Entonces, cómo se trabajaría si nosotros armáramos una unidad para amputados? En la primera fase, entonces, intervienen los especialistas, que son los traumatólogos, que son los que específicamente van a realizar el proceso de amputación y van a evaluar a través de las escalas que ya hemos visto las características. En ocasiones, otras especialidades quirúrgicas también pueden intervenir, médicos del dolor y médicos internistas. Ellos son los que pueden llegar a sumarse al médico traumatólogo. Estos trabajan principalmente cuando la amputación es de urgencia, o sea, sí o sí se da un traumatismo, por ejemplo, el proceso traumático hay que salvarlo en ese momento, entonces ellos son los que en primera instancia estarían trabajando con este paciente. En el caso de amputaciones diferidas, o sea que son posteriores, la decisión es posterior, trabaja el médico rehabilitador, ¿sí? O médico fisiatra, que suele recomendar la mejor opción para la readaptación protésica o protetización funcional del paciente. Yo en este caso, aparte de la bibliografía que nosotros estamos trabajando, yo tendría en cuenta también las características, si es diferida más que todo, las características específicas de la ocupación del paciente, hacer una evaluación ocupacional del mismo para que a partir de eso se le pueda proveer al médico que va a realizar este procedimiento de las características que tiene este paciente para que específicamente luego él pueda desarrollarse en forma independiente o lo mejor que pueda en lo que venía haciendo o en lo que se puede llegar a hacer. Por eso es que fundamentalmente se tendrían que reunir varios miembros del equipo de salud para determinar cuál vendría a ser el tipo de protetización que se tendría que realizar y para eso qué nivel de amputación. Cuando es posible, un tratamiento de preamputación, también se tiene que buscar profesionales que traten de disminuir la ansiedad del paciente. Ahí se incluyen psicólogos que no van a estar solamente en la primera parte, en la parte pre-amputación, sino en la post-amputación. Y crear nexos con el paciente como para que ya lo vayan preparando para esa situación que se va a tener que afrontar sí o sí.
En el tratamiento preprotésico, el objetivo es preparar física y emocionalmente entonces a este paciente. Actuaremos específicamente todo lo que es el muñón. En ese caso, en una primera instancia, los que suelen trabajar específicamente con el muñón es el médico que determina con la ayuda de otros profesionales, en el caso de una amputación diferida, cuál es el nivel más óptimo, también con el ortopedista principalmente, que es el que va a realizar la prótesis, y a partir de eso, de realizar la amputación y obtener el muñón, después se incluye al kinesiólogo en el hecho de que se moldea y se fortalece todas las características específicas de ese muñón. Al lado de ellos están trabajando permanentemente el psicólogo. El psicólogo tiene que mejorar la autoestima de este paciente y darle la adaptación a esta nueva realidad que se le está presentando. Los principales actores entonces van a ser el paciente, ¿sí? Los médicos, los fisioterapeutas o kinesiólogos, los terapistas ocupacionales, los psicólogos y el personal de enfermería. Posteriormente, que ya se ha trabajado con el tema del muñón, o sea, cómo ha quedado la terminación de la misma, se tiene que hacer la prescripción de la prótesis y prescribirla en forma adecuada dependiendo de las características de este paciente, que no son solamente por las acciones que pueden llegar a realizar, sino también dentro de todo desde el punto de vista económico, qué características tienen. Porque se puede esperar una prótesis sumamente adecuada que va a realizar múltiples funciones, pero si el paciente no la puede solventar, se tendrá que ir a otro tipo de prótesis. ¿Sí? La prescripción es un acto médico, ¿sí? Individualizado para cada paciente, pero en la actualidad en los grupos de amputados o que tratan específicamente amputados, se hace una charla general y se determina finalmente cuál sería la prótesis más indicada. La elección idónea de los componentes, encaje, sistema de propulsión, articulaciones terminales y distales, requiere un alto grado de especialización médica y la única forma es que cada uno de los que participen en este grupo de decisión estén capacitados para poder realizar la mejor elección. El cumplimiento de la prescripción en ella se debe tener en cuenta el nivel de amputación, el tipo de prótesis que se va a utilizar, que ya vamos a ver que hay una variedad muy grande y con características muy diferentes. Si van a ser endoesqueléticas o exoesqueléticas, endo porque van dentro del cuerpo o exo que van por fuera de la estructura. Nosotros ya hemos visto en traumatología endoesqueléticas. Ahora vamos a ver mayormente las exoesqueléticas. Si van a ser funcionales o estéticas, o sea, si van a tener alguna acción o solamente van a reemplazar la parte del cuerpo del paciente y es para que no se note el faltante. El tipo de encaje que tiene que ser adecuado al muñón, ¿sí? Las articulaciones específicas, las terminales específicas y el sistema de propulsión que se va a utilizar si estas son móviles, ¿sí? Si van a realizar algún tipo de acción. Finalizada esta parte, el amputado debe aprender a usarlas, que es una de las partes más difíciles, en las cuales no solamente está quien aporta esa educación, sino quien apoya esa educación, porque hay pacientes que tienden a rechazar el uso. Entonces, son los fisioterapeutas y los terapistas ocupacionales los que trabajan en forma integrada para lograr este objetivo.
¿Qué puede presentar el amputado? Las características son las siguientes. Lo más común que se da es el dolor de miembro fantasma, o sea, él realmente siente la presencia del otro miembro o del miembro faltante y que le duele, ¿sí? Eso lo va a ir sintiendo hasta que el sistema nervioso quite de la imagen del esquema corporal del paciente esa parte, ¿sí? Que es fundamental. Va a presentar alteraciones psicológicas, más todavía si son amputaciones de tipo traumáticas que se han dado de golpe, y también aquellos que saben que venía este momento, pero nunca lo asumieron. Entonces, esas alteraciones van a estar presentes. Va a haber alteraciones del esquema corporal porque en una primera instancia el paciente no va a asumir la ausencia de ese miembro faltante, y va a haber desajustes sociolaborales y familiares porque dependiendo de la gravedad de la amputación se pierden funciones. Entonces, al perderse funciones, las actividades de la vida diaria no son las mismas. Hay algunas que son más discapacitantes que otras, las amputaciones. Entonces, por ahí tienden a tener problemas laborales porque no pueden realizar las actividades que realizaban antes, y familiares porque son los familiares los que tienen que asumir en algunos casos las ayudas específicas para este paciente.